El 7 de enero de 1948, la base aérea Godman, dentro del complejo militar de Fort Knox, en Kentucky, operaba con la rutina típica de un día despejado de invierno. Entradas y salidas de aviones, comunicaciones de entrenamiento y un cielo con suficiente visibilidad como para controlar el tránsito aéreo sin complicaciones. Pero poco después del mediodía, algo cambió. En la sala de control, los operadores detectaron un objeto en el radar, una señal que no correspondía a ningún vuelo autorizado. Un eco fijo, demasiado alto para un avión comercial y demasiado grande para un globo meteorológico convencional. Uno de los vigías salió a la terraza con binoculares. En el horizonte, ligeramente al oeste, había una luz, brillante, inmóvil. El sol reflejaba en una superficie que parecía metálica. Ninguna forma definida todavía, solo la certeza de que no era algo familiar. Los primeros reportes quedaron registrados como objeto desconocido y se pidió a otros observadores que confirmaran la anomalía. Con cada nueva mirada, la incógnita se hacía más evidente. Fuera lo que fuera, estaba detenido a gran altitud y se movía contra el viento. Algo imposible para un globo o un dispositivo atmosférico. La Fuerza Aérea decidió tomar acción. Al mismo tiempo, 4 cazas Mustang P-51 de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky regresaban a la base tras un ejercicio de entrenamiento. El capitán Thomas Francis Mantell estaba entre ellos. 25 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, condecorado, disciplinado. Para sus compañeros era un piloto en el que se podía confiar. La torre de control les dio una nueva misión: investigar el objeto y reportar lo que vieran. Los 4 aviones cambiaron de rumbo y se dirigieron directo hacia la zona indicada. Mantell tomó la delantera. El aproximamiento comenzó normal. El objeto seguía arriba, sin movimiento brusco, sin señales de agresión. Pero a medida que los Mustang ascendían, la cosa en el cielo empezaba a alejarse lentamente, como si mantuviera una distancia mínima respecto a los aviones. A los 4.500 metros, 3 de los pilotos decidieron abortar la subida. No tenían equipo de oxígeno. Continuar era peligroso. Pero Mantell tomó otra decisión. Activó la radio y comunicó que seguiría subiendo. Desde la torre registraron su voz con claridad. Todavía lo veo. Estoy tratando de alcanzarlo. Ese fue el primer registro directo de alguien que estaba viendo el objeto con sus propios ojos. Los operadores de radar siguieron observándolo. Su comportamiento no coincidía con artefactos conocidos. No descendía, no caía en espiral, no giraba sin control. Simplemente se mantenía en posición, y cuando un avión se acercaba demasiado, ascendía un poco más. Mantell superó los 6.000 metros. La falta de oxígeno en esas alturas provoca desorientación, visión borrosa y, finalmente, pérdida de conciencia. La sala de control sabía que estaban en el límite. Pero antes de que la comunicación se cortara, Mantell describió lo que veía. Es enorme y parece metálico. Esas fueron sus palabras exactas en el informe oficial. No dijo que era un platillo. No dijo que era un ser vivo. No habló de luces extrañas ni maniobras imposibles. Solo enorme y metálico. No hubo más transmisiones. La radio quedó en silencio. Minutos después, en un campo cercano a Franklin, Kentucky, el avión del capitán Mantell se estrelló contra el suelo. El impacto fue fatal. La noticia estalló en todo el país. Un piloto militar, un héroe de guerra, había muerto persiguiendo un objeto no identificado en cielo norteamericano. La gente quería respuestas inmediatas. La Fuerza Aérea entregó varias versiones, una tras otra, cada una más controvertida. Primero dijeron que se confundió con el planeta Venus.
Luego aseguraron que perseguía un globo meteorológico. Años después, dentro del proyecto Blue Book, afirmaron que fue un globo Skyhook del ejército. Los 3 comunicados fueron criticados. Venus no se ve como un objeto metálico a plena tarde. Los globos meteorológicos no ascienden deliberadamente ante un avión. Y los Skyhook eran secretos en 1948. Si el personal militar no debía conocerlos, ¿cómo reconocieron la supuesta tecnología para justificar el accidente? Nada encajaba por completo. Los 3 pilotos que se separaron de Mantell aquel día regresaron a la base sin saber que su compañero no volvería. En los informes iniciales se detalló que ninguno de ellos pudo distinguir una forma clara del objeto, pero sí confirmaron que había algo en el cielo que no era un avión conocido. Afirmaron que parecía brillante, estático la mayor parte del tiempo, a una altitud muy superior a la que podían alcanzar sin oxígeno. Durante años, los pilotos que acompañaron a Mantell evitaron hablar demasiado del incidente. La explicación oficial los había dejado atrapados entre el deber y lo que realmente habían visto. Pero con el paso del tiempo, y ya lejos del servicio activo, algunos de ellos se permitieron contar más. El capitán Clements fue uno de los primeros en admitirlo con firmeza. No puedo decir qué era, pero no era una estrella, no era Venus y no era un globo común. Todos lo vimos. El teniente Hammond, por su parte, aportó un detalle que la versión oficial nunca pudo explicar. Cada metro que subíamos, él subía un poco más. Era como si no quisiera que lo alcanzáramos. 2 hombres, 2 pilotos experimentados, 2 testimonios que coinciden en algo fundamental. Ese objeto reaccionaba a su presencia y lo hacía como si estuviera vivo, o al menos bajo control inteligente. La muerte del capitán Thomas F. Mantell marcó un antes y un después. Era el primer militar estadounidense que perdía la vida en una persecución oficial contra un objeto no identificado. Y ni la Fuerza Aérea, ni el Proyecto Libro Azul, ni ningún informe posterior logró encajar todas las piezas sin forzar la explicación. Porque si fue Venus, ¿por qué lo vieron metálico? Si fue un globo meteorológico, ¿por qué ascendía junto a los Mustang? Si fue un Skyhook secreto, ¿por qué nadie en la base sabía de su existencia? Cada respuesta dejó preguntas más grandes. Hoy, más de 7 décadas después, el archivo Mantell sigue siendo uno de los expedientes más incómodos del Blue Book. Porque si la explicación oficial fuese tan simple, ¿por qué cambió tantas veces? Y entonces, la pregunta que todavía resuena en el cielo de Kentucky: ¿qué estaba persiguiendo el capitán Thomas Mantell? Lo único seguro es que él creía que valía la pena arriesgar su vida para averiguarlo.